de una casa, está enseñando las escrituras, está enseñando la palabra, como ahorita tú estás aprendiendo y te estamos enseñando la palabra. Jesucristo estaba en una casa enseñando la palabra, la casa estaba llena, abarrotada de gente escuchando la palabra, pero lo que estaba haciendo, estaba enseñando. Pero dice al final del versículo que el Señor, dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, Jesucristo estaba enseñando, pero estaba cargado de la presencia de Dios. Qué importante es que cuando tú enseñes o hagas lo que hagas, vayas cargado de la presencia de Dios. Que cuando estés tomando esa decisión que estás a punto de tomar, estés cargado de la presencia de Dios, para que la decisión que estés tomando sea la correcta. Pero necesitas cargarte de la presencia de Dios. Y eso es lo que estaba pasando con Cristo. En ese momento él estaba cargado de la presencia de Dios. Te decía, ¿cuántos saben que la presencia de Dios produce sanidad? La presencia de Dios hace milagros. La presencia de Dios hace que las cosas marchen bien. La presencia de Dios hace que lo malo se convierta en bueno. La presencia de Dios hace que lo chueco se enderezca. La presencia de Dios hace que los matrimonios caminen bien. La presencia de Dios hace que los problemas se solucionen. Es más, la presencia de Dios hasta las suegras se compone. Oye, ya para que las suegras se compongan, wow. Oiga, pastor, ¿usted por qué siempre le echa a las suegras? Te voy a decir un secreto que yo tengo. ¿Cuántos quieren saber ese secreto? ¿Cuántos quieren saber ese secreto? ¿O se los dejo para el siguiente servicio? No, yo los conozco que van a esperarse. Les gusta la noticia. Ay, pensé que iban a decir otra cosa. Les voy a decir un secreto. Yo hago muchas bromas de las suegras porque yo nunca tuve suegra. Yo no sé lo que es tener suegra. Mira, cuando apenas conocí a la pastora que es mi esposa, ella tenía 15 años, yo 17 años, y cuando ella me conoció, pues se me declaró y me dijo que me amaba y todo. Y cuando eso sucedió, ella tenía 15 años, yo 17 años, tenía 2 meses que se le había muerto su mamá. Yo sé, las mujeres dicen, no, yo sé que es algo triste, pero para mí fue algo glorioso. Perdón, pero yo no tengo la culpa de que Dios me haya bendecido, ni no conocía a Cristo en ese momento, pero ya Dios me estaba bendiciendo. Yo no sé lo que es tener suegra. Y luego su hermana mayor, Evelyn, que aquí está presente, no está Evelyn, está dando clases, ¿verdad? Evelyn es la hermana de mi esposa. Y como es la hermana mayor, se quiso poner como suegra y no, la puse luego en línea. Le dije, ey, usted nomás es hermana, calmada, no hay suegra aquí, órale, se me va para otro lado. Pero así fue. Entonces, debes de saber que el poder de Dios hasta las suegras las compone, amén. Eso nomás se los aventé ahí para que agarren un poco de gozo y alegría, porque esto va a estar bueno, lo que van a escuchar. Entonces, estamos viendo aquí que caminar en la presencia de Dios es una bendición, iglesia. Teniendo su presencia lo tienes todo. Te puede faltar cualquier otra cosa y lo que sea que te falte, Dios, tú caminando con Dios, Dios se va a encargar de que ya no te falte. No te preocupes. Pero asegúrate que lo que te esté faltando no sea la presencia de Dios. Te pueden estar faltando muchas cosas, pero mientras la presencia de Dios esté contigo, no, hombre, tienes todo. Tienes todo para solucionarlo, no te preocupes. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy, cómo obtenemos y cómo caminamos con la presencia de Dios. Ahorita vamos a ir viendo, hay un proceso, y ahorita el proceso lo va diciendo el mismo título del mensaje. Fe más santidad produce la presencia de Dios, y tener la presencia de Dios suceden milagros. Tener la presencia de Dios, los sueños se hacen realidad. Teniendo la presencia de Dios, las cosas salen bien. Teniendo la presencia de Dios, todo es gozo, alegría, paz. Las bendiciones caen sobre nuestras descendencias, sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio. Todo sucede cuando la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo desean? Amén. Entonces es importante conocer el mensaje de hoy. No nos vaya a pasar lo que le pasó a Jacob, el nieto de Abraham, que él estaba en un desierto y ya tenía días en un desierto, y llegó a decir lo siguiente. No nos vaya a pasar eso, iglesia. Jacob, el nieto de Abraham, le pasó, tenía días en un desierto, y llegó después de días de estar en ese lugar, dijo, wow, dijo, qué tremendo. Dijo, esto es aquí donde estoy, tenía días, aquí donde estoy es casa de Dios, y yo no lo sabía. Aquí donde estoy, habita la presencia de Dios, y yo no lo sabía. Que no te vaya a pasar eso. Que donde está la presencia de Dios no la valores. Que no valores. Hay un dicho que dice por ahí que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Lo han escuchado? Pero es verdad.
Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O sea, no te esperes a perder algo o a alguien para decir, ay, cómo sí valía esa persona, ay, cómo sí valía eso que tenía. No te esperes a eso. No te esperes a que la persona se muera para que en el funeral hables muy bonito de esa persona. Díselo en vida, mijo. Diga que la ama, que lo ama en vida. No, pues ya se murió, está en el funeral, ya ni te está escuchando, ya ni siente. Eso es muy importante. Le pasó a Jacob. Tenía días y llegó a decir, wow, esta es casa de Dios y yo no lo sabía. Un hombre de Dios de aquí de la iglesia me dijo cuando se inició apenas lo de la pandemia. ¿Cuántos vivieron lo de la pandemia? Pues todos, ¿verdad? Nadie se escapó, todos vivieron en esta generación, todos vivimos esta pandemia. Bueno, cuando apenas empezaba la pandemia que teníamos que suspender nuestros servicios presenciales, ya no nos podíamos reunir, ahora todo iba a ser por internet y por redes. Me dijo esto, se me quedó muy grabado ese hombre de Dios. Me dijo, pastor, qué tremendo, porque ya no nos poníamos a reunir. Y me dijo lo siguiente, me dijo, pastor, qué tremendo, dijo. Éramos felices, dice, y no lo sabíamos. Qué tremendo que es que empecemos a valorar a alguien o las cosas cuando ya las perdiste, cuando ya no las tienes a tu mano. Entonces, ahorita lo que tienes, esos familiares, esas personas, ese esposo, esa esposa, esos hijos, esas cosas que Dios te ha dado, valóralas, dile gracias, Dios. No te esperes hasta que las pierdas o que algo pasó. ¿Por qué te estoy hablando de todo eso? Porque es importante. ¿Por qué? Porque a veces no valoramos la presencia de Dios cuando está en un lugar. Qué tremendo. Iglesia, en tu iglesia está la presencia de Dios. Y a veces nos hace tan fácil no venir a la iglesia. ¿Sabías tú que el domingo fue creado? El día de reposo no es un día de 24 horas. El día de reposo que habla la Biblia es Cristo, porque uno reposa en Cristo. Y toda la semana, desde lunes a lunes, todos los días son días de reposo y todos los días tenemos que estar con Cristo. Pero hay un día especial, que es el domingo aquí en Estados Unidos. ¿Por qué el domingo? Porque es el día que se nos presta a todos, estamos fuera de toda ocupación, de trabajo y todo, y podemos reunirnos en la iglesia. Es el día que le debes dedicar a Dios. ¿Alguien me está comprendiendo? Entonces, valora que la presencia de Dios está en tu iglesia. Y tú que me estás viendo a través de las redes, ahí valora la presencia de Dios que está en tu iglesia. ¿En cuál iglesia? En la iglesia donde Dios te ha plantado. Para aquellos que me están escuchando a través de las redes, Dios te ha plantado en una iglesia. Ahí está la presencia de Dios. Valora esa presencia de Dios. Dale gracias a Dios porque está la presencia de Dios allí. No nos vaya a pasar de que ya una vez que la menospreciamos, decimos, ay, pues yo estaba tan bien cuando estaba en la presencia de Dios. Sí, pues sigue, valórala. Qué tremendo. Entonces, en la historia del pasaje bíblico que estamos leyendo, dice ahí la escritura, ¿qué es lo que estaba haciendo? Si me vuelven a poner el mismo versículo, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesucristo? Miren lo que dice el versículo, me voy a poner, es el versículo 17, Lucas 5, 17. Dice, aconteció un día que él, está hablando de Cristo, que él estaba, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo, iglesia? ¿Qué estaba? No estaba haciendo milagros en ese momento. Pon atención. No estaba orando en ese momento. No estaba intercediendo, no estaba ayunando. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando. Estaba enseñando. Y ahorita vamos a ver por qué estaba enseñando si dice la Biblia que el poder del Señor, que el poder del cielo, el poder de Dios estaba presente en Jesucristo para hacer milagros. ¿Por qué entonces no estaba haciendo milagros? ¿Por qué nomás estaba enseñando? Ahorita lo vamos a ver. Yo quiero nomás que te vas con esa preguntita. Ahorita te vamos a aclarar eso con la misma palabra, con la misma escritura. Entonces sabes que ahí estaba enseñando, no estaba haciendo milagros. Pero de repente dice, todo eso lo puedes leer tú en tu casa con calma. De repente llegaron 4 hombres, 4. ¿Cuántos hombres llegaron? 4. ¿Y a qué llegaron? Llegaron con un paralítico en una cama. Traen a un paralítico en una cama. Y lo trajeron a Jesús. Y llegaron, pero se encontraron con que la casa estaba abarrotada de gente y no los dejaron entrar. Pero estos 4 hombres, iglesia, me impactan. Porque estos 4 hombres estaban interesados en que este paralítico, porque lo traían en una camilla, no podía caminar, y lo venían cargando los 4, estaban interesados en que ese paralítico conociera a Jesús y conociera el poder de Jesús para que Jesús lo sanara.
Iglesia, qué interesante, me fascina el corazón de estos 4 hombres. Tener un corazón y esforzarme y hacer lo que tenga que hacer para que alguien conozca a Jesús. 4 hombres traían a 4 a un paralítico cargando. Qué corazón tan hermoso del Señor. Qué corazón tan hermoso preocuparse por los demás, que los demás conozcan a Jesús, preocuparte porque tu vecino, tu vecina conozca a Jesús. Iglesia, debemos ser hombres y mujeres que evangelicemos con la palabra, que prediquemos la palabra. Iglesia, ya dejemos de estar pensando nomás en nosotros mismos. Qué bueno que ya Dios te salvó, qué bueno que Dios me salvó a mí, pero ya deja de estar pensando nomás en lo tuyo. Dios no te salvó para que nomás estés pensando y dame esto y dame aquello y prospérame la economía y dame salud y esto y la gente que se está perdiendo y se está muriendo y se está yendo al infierno. ¿Sabías tú que Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros? Todos los creyentes nos va a pedir cuentas de cuánta gente salvamos. Que tú y yo no salvamos a nadie, la salva Dios, pero nos usa a nosotros para salvarlas. Y mira, estos 4 hombres nos ponen el ejemplo. Ya dejemos de estar con, es que lo que yo, nomás pensando en nosotros, es que lo que yo necesito, es que lo que a mí me pasa, es que lo que a mí me falta, no te falta nada. Piensas que te falta, no te falta nada, Dios te ha dado todo. ¿Cuántos están escuchando? ¿Sabes que cuando tú empieces a orar por sanidad en otras personas que están enfermas, Dios te va a dar tu sanidad? Cuando empieces a pedirle a Dios por la prosperidad de otras personas que no están prósperas, Dios te va a prosperar. Así es como trabaja esto, iglesia. Cuando empecemos a orar por los demás, pero dejemos de estar encerrados nomás en nuestro mundo. Y a veces dejamos de predicar y de hacer la labor de Dios, la misión que Dios nos ha encomendado a todos, por estar metidos en tanta cosa de nosotros. Y que muchas veces esas cosas nosotros mismos las hemos creado, nosotros mismos nos las hemos provocado. ¿Por qué? Porque no hemos buscado la presencia de Dios. Porque si tú andas en la presencia de Dios, no hombre, te ahorras un montonal de problemas. Dije, te ahorras un montonal de problemas. Que es el mensaje de hoy, que hoy llegues a comprender y tengas la estrategia y la manera que la palabra de Dios nos va a enseñar hoy de cómo tener y caminar con la presencia de Dios. ¿Cuánto les interesa eso? Claro que sí. Y así es. Cuando tú atiendes las cosas de Dios, Dios atiende tus cosas. Te vuelvo a repetir, iglesia, cuando tú atiendes las cosas de Dios, Dios atiende las tuyas. Cuando tú te preocupas por las cosas del reino, Dios se preocupa por tus cosas. Pero cuando tú desatiendes las cosas de Dios, escúchame, cuando tú desatiendes las cosas de Dios, Dios desatiende tus cosas también. Estoy hablando cuando, si ya Dios estás sirviendo en la casa de Dios y tú haz las cosas ya, síguelas haciendo. Mira esta mujer que va a venir al Congreso. Tiene un caso súper difícil en su vida. Y nosotros estábamos orando por ella, seguimos orando y dijimos, a lo mejor no, a lo mejor va a cancelar todo, a lo mejor va a estar muy difícil para ella tener una situación de vida o muerte. Y ella dijo, no, ya, aquí, ya los aviones que me mandaron aquí están, confirmo, yo voy a ir ahí, voy a estar. Y va a ser pura bendición en ese congreso. Increíble, iglesia, increíble. Atendamos las cosas de Dios, porque cuando atendamos las cosas de Dios, Dios se va a encargar de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué implica las cosas? ¿Qué implica atender las cosas de Dios? Las almas. Las almas. Preocuparnos por las almas. Entonces estos 4 hombres nos están poniendo el ejemplo, iglesia. ¿Quién sabe desde dónde venían estos 4 hombres? No sabemos si estaban en la ciudad, y si hubieran estado en la ciudad, a lo mejor caminaban muchas cuadras. Recuerde que aquel entonces no había transporte, no había camiones, no había aviones, no había Uber, no había nada, ni bicicleta siquiera. Caminaban y caminaban mucho. No sé si en la ciudad estaban ahí viviendo y el paralítico vivía en esa ciudad y por ahí lo transportaban varias calles, o venían de otra ciudad, no sabemos. ¿Tú crees que estos 4 hombres no tenían trabajo? ¿Tú crees que estos 4 hombres no tenían ocupaciones en su vida? ¿Tú crees que no tenían una familia que atender? Casi creo que eran hombres que estaban ocupados y tenían su trabajo. Hicieron a un lado su trabajo. Escúchame, iglesia, hicieron a un lado sus ocupaciones. Hicieron a un lado hasta su familia quizás, para llevar a este hombre paralítico a que conociera a Jesús. Qué tremendo, iglesia. Nos ponen el ejemplo de lo que tenemos que estar haciendo como iglesia. Iglesia, tengamos ese corazón que ama las almas. Un corazón que nos duelan las almas.
Dejemos de estarnos ya lloriqueando y quejándonos. Si es que ya conociste a Dios, por favor. Ya tienes lo mejor. Todo lo demás que te pase es extra. Dios te lo va a ir agregando. Ve y busca las almas. Todas esas almas están sedientas y Dios está esperando que nosotros vayamos y les hablemos de Dios y los traigamos a la iglesia para que ahora sean felices como tú ahora eres feliz. ¿Cuántos aquí son felices? Tú debes de ser feliz. Ya tienes a Cristo, debes de ser feliz. Lo que pasa en el exterior de tu vida no tiene importancia, tienes a Dios. Dios se va a encargar de esas situaciones. Increíble. Pero aquí nos pone estos hombres un ejemplo tremendo de un corazón por las almas. Entonces, cuando llegan ahí, llegan ya con el paralítico y ven el lugar bien lleno, abarrotado, es una casa, está llena, no los dejan entrar, está demasiado lleno. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dice la escritura, se suben al techo. Imagínate, para subirse a un techo, está difícil para subirse a un techo, no creo que haya estado una escalera ahí a la mano, o no creo que el dueño haya salido sin conocerlos, tengan una escalera para que se suban, no. Imagínate lo que se batalla para subirse al techo de una casa que no conoces y no sabes qué tanta inclinación tiene. Ahora imagínate, subir los 4 al techo y subir al paralítico al techo, pues lo subieron. Lo subieron y luego dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Ya estamos acá arriba. Pues hicieron un hoyo al techo. Dijeron, pues, Jesús está allá adentro predicando y no nos dejan entrar, pues vamos a tener que hacerle un hoyo. Y le hicieron un hoyo al techo. ¿Tú crees que le avisaron al inspector de la ciudad a ver si estaban bien haciendo el hoyo a la medida y todo? No. Sin permiso de nadie le hicieron el hoyo y bajaron al paralítico hasta donde estaba Jesús. De hecho, interrumpieron la enseñanza que Jesús estaba dándole a la gente, porque bajaron exactamente donde estaba Jesús predicando. Bajaron al paralítico enfrente. Dice que le trajeron al paralítico a Jesús, se lo pusieron enfrente, le trajeron al paralítico delante de Jesús. Y dice la Biblia que al instante Jesús le dijo unas palabras y lo sanó. Iglesia, al instante, no al siguiente día, no dentro de un mes, no dentro de unos cuantos días, dentro de un tratamiento, no. Al instante Jesús lo sanó. Iglesia, todo. ¿Y por qué? Dice que lo pusieron delante de Jesús al paralítico. Iglesia, todo lo que tú pongas delante de Jesús, todo lo que tú traigas delante de Jesús, Jesús se va a encargar. Dije, Jesús se va a encargar, pero tráetelo a Jesús. No se lo andes llevando a esa vecina chismosa el asunto, o consultando allá con aquel que ya lleva como 3 matrimonios. Pues, ¿qué consejo te va a dar? Pues que le sigas divorciándote. Silencio en la casa de Dios. Llévale a Jesús, Jesús se encarga de arreglar todo. Dice que al instante lo sanó. Iglesia, la parálisis de este hombre tenía años, Este hombre tenía años, no dice la Biblia si era de nacimiento o no, pero parece que tenía mucho tiempo, años paralítico. Y en un instante, en cuanto estaba frente a Jesús, acuérdate que Jesús dice en la Biblia, dice el versículo, que el poder del Señor estaba con él para sanar, ¿sí o no? Cuando tú vienes a donde está la presencia de Dios, todo se arregla en un instante. Años de dificultad, años de no caminar, y en un instante empezó a caminar. ¿Qué te parece? ¿Habrá poder o no en la presencia de Dios? ¿Valdrá la pena esforzarse para estar en la presencia de Dios? Claro que sí. Que es el mensaje de hoy, es el tema de hoy. Al instante desapareció toda enfermedad. Pero ¿por qué fue sanado? Ponme mucha atención a esto. ¿Por qué ese paralítico obtuvo un milagro? ¿Por qué obtuvo un milagro? Porque hubo 4 hombres, hubo 4 personas que se interesaron en llevarlo a Jesús. Si estas 4 personas les hubiera valido, ay no, yo estoy muy ocupado, no, yo tengo que atender mi negocio, no, este hombre seguiría mal físicamente y de su alma y de su espíritu y no obtendría milagros. Qué importante, gracias a esos 4 hombres, ahora este hombre es salvo porque fue salvo, conoció a Jesús y tuvo un milagro y empezó a conocer y a caminar en Jesús. Gracias a que 4 hombres se preocuparon por él. ¿Qué te parece si a partir de hoy vamos preocupándonos por la gente que no conoce de Dios? Y que Dios está esperando y Dios está deseando salvar a esa gente, pero necesita una boca que vaya y les hable. Y esa boca somos tú y yo. ¿De qué manera vamos a alcanzar? Yo estoy seguro que vamos a alcanzar la ciudad del Paso con esta iglesia.
Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos evangelizar y hablar nuestra boca, abrir nuestra boca y hablar la palabra a la gente. Pero es que tengo muchas ocupaciones, y yo también, todos tenemos ocupaciones. Pero siempre hay manera de ir a hablarle a alguien y traerlo a la iglesia y que conozca al Señor y que ahora camine como tú caminas. Mira cómo andabas tú antes de chueco y de chueca. No me digas que no, cómo andábamos de chuecos. Y mira ahora cómo andamos. Todo eso Dios lo desea para la demás gente. Vamos a hacer que la demás gente también caminen derechito, en gozo, en paz, y que sus generaciones sean bendecidas. Entonces eso sucedió. Iglesia, ¿cuántas personas allá afuera que no conocen de Dios y no sanan su alma y su espíritu porque tú y yo no vamos y les hablamos? Estoy siendo un poco claro, pero también firme, iglesia, porque es una verdad. Y me estoy incluyendo, no te dije a ti nada más. ¿Cuántas almas allá afuera en el mundo se están muriendo espiritualmente, su interior? Porque tú y yo, no nada más ustedes, tú y yo no vamos y hablamos que hay un Cristo que los puede bendecir, que los puede levantar. Qué tremendo. Entonces todo sucedió porque ahora estaban en un lugar, en una casa donde estaba la presencia de Dios. ¿Por qué sucedió el milagro? ¿Por qué fue sanado? ¿Por qué realmente sucedió esa sanidad? ¿Por qué hubo un milagro en ese lugar? Porque a donde estaban llevando esos 4 personas, al paralítico, era una casa, era un lugar donde estaba la presencia de Dios. Iglesia, enfócate en estar siempre en lugares donde está la presencia de Dios. Si el lugar que te invitaron o la fiesta que te invitaron no hay nada de presencia de Dios, pues ¿qué estás haciendo allí? Silencio en la casa de Dios. Es que eso no pasa aquí. Estoy hablando para, hay gente en otras iglesias que les pasa eso, pero ustedes deben estar enterados, amén. Pero así, o sea, busca la casa donde está la presencia de Dios. ¿Para qué vas a casas donde lo único que oyes son chismes? ¿Para qué vas a casas que lo único que oyes son quejas? ¿Para qué vas a casas que lo único que oyes son pleitos y discusiones y amarguras? Si vas a estar ahí en esa casa porque es una familiar o algo, o es necesario que estés por alguna situación, pues predícales. Si no, ¿qué estás haciendo ahí? Si no les vas a predicar, ¿qué estás haciendo ahí? Increíble. Iglesia, la palabra de Dios tiene mucha enseñanza, pero toda esa enseñanza que Dios nos da en su palabra, a través de su palabra, es por nuestro bien. No es por el bien de Dios. A Dios no le afecta. Al que nos afecta son a nosotros, si hacemos caso o no hacemos caso. Entonces, iglesia, hoy estamos en una iglesia. Tu iglesia, el Paso Palabra Viva, es una iglesia que tiene la presencia de Dios. Dije, tu iglesia es una iglesia que tiene la presencia de Dios. No menosprecies la presencia de Dios. ¿Y por qué está la presencia de Dios ahí, pastor? Porque usted es el pastor. No, nada tiene que ver eso. Porque trabajan muchos de fuera. No, tampoco. Simple y sencillamente porque Dios pone su presencia en cada iglesia que Él ha establecido y que ha llamado. Así de sencillo. Y su presencia trae bendición. Más déjame hacer una oración por ti. Levanta tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por todos estos hombres y mujeres, jóvenes y señoritas que están aquí en esta iglesia, el Paso Palabra Viva, donde valoran y reconocen que tu presencia se mueve aquí, Señor. Y como valoran y reconocen que tu presencia se mueve aquí, yo te pido, Señor, y declaro y lo creo, y está garantizada la bendición, y que las decisiones que tomen serán las correctas, y que todo lo que hagan sea prosperado porque tu presencia los guía. Gracias, Dios, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso fuerte al Señor si lo creíste. Entonces este hombre fue sanado. ¿Qué te gusta? ¿En cuánto tiempo fue sanado? Tenía años enfermo, tenía años batallando sin hacer muchas cosas porque estaba paralítico. ¿Qué te gusta? ¿Qué tanto tiempo se tardó Jesús? ¿Unos 10, 15 segundos? ¿Unos 20 segundos? En 20 segundos fue sanado, en 20 segundos. O sea, lo que este hombre no había podido hacer en años, lo pudo hacer en 20 segundos. Iglesia, lo que la presencia de Dios hace. Iglesia, lo que la presencia de Dios hace. ¿Y por qué a veces yo no veo milagros? Yo no veo esto, porque a lo mejor no te estás moviendo en la presencia de Dios. ¿Quién sabe en qué tantos lugares te metes? ¿Quién sabe dónde andas? Y no hay presencia de Dios, y no hay poder, y no hay milagros, no hay nada. Pero cuando estás en la presencia de Dios, las cosas cambian para bien. Tu situación cambia, y cambia para bien. Te está hablando un hombre que lo ha vivido durante años.
No nada más porque la Escritura lo enseña, lo he vivido en carne propia. Es una bendición estar en la presencia de Dios. Entonces, volviendo a la cita, si me vuelven a poner el mismo versículo 17, por favor. ¿Cómo termina el versículo diciendo cuando Jesús está enseñando? Dice, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar, para hacer milagros, porque donde está la presencia de Dios hay milagros. Dije, donde está la presencia de Dios hay milagros. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces ahorita veíamos y analizábamos, iglesia, ahora sí pon mucha atención en esto, porque si el poder de Dios estaba en Cristo para sanar y para hacer milagros, ¿por qué no sanaba a nadie antes de que llegaran los 4 hombres? Ya tenían tiempo y estaba abarrotada la casa, no sé cuánto tiempo tendrían, pero imagino que tendrían ya unas horas o quizás hasta un día. ¿Y por qué no estaba Jesús haciendo ningún milagro? ¿Por qué empezó a hacer un milagro y nomás hizo uno cuando llegaron los 4 hombres con el paralítico? ¿Y por qué no estaba haciendo? Si la Biblia dice ahí, especifica que el poder de Dios del cielo estaba con Cristo para sanar, o sea, para hacer milagros, ¿por qué no estaba sanando a nadie? Si estaba mucha gente allí. ¿Tú crees que toda esa gente que estaba ahí no había muchos enfermos? Había varios enfermos. ¿Y por qué no sanaba? Qué bueno que preguntas. ¿Por qué no sanaba, pastor? Porque ¿sabes por qué no sanaba? ¿Y por qué nada más se estaba dedicando a enseñar la palabra? Porque no encontró fe en ninguno de los que estaban en esa casa. Nomás querían aprender, nomás querían saber. ¿Sabías tú que hay gente dice la Biblia que esa casa estaba llena de doctores de la ley? Lo dice la Escritura, mira, ahí está. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, que eran unos puros religiosos, y doctores de la ley, que eran otros religiosos peores, los cuales habían venido de todas las aldeas. O sea, ¿qué estaban haciendo esos fariseos si no creían en Jesús? ¿Qué estaban haciendo esos doctores de la ley si no creían en Jesús y no querían nada de Jesús? Pues nomás iban a criticar, iban a estar checando a ver en dónde se equivocaba Jesús, a ver qué error le encontraban. Esa es la gente religiosa. Estaba lleno de gente religiosa. Por eso Jesús no podía hacer ningún milagro, aunque tenía el poder para hacerlo. No lo hacía porque no encontraba fe en ninguno, porque ninguno venía con buenas intenciones. Debes de venir tú a la iglesia con un espíritu enseñable. Esto nos enseña que tú tienes que venir a la iglesia con un espíritu de aprender, con una expectativa de a ver qué Dios tiene para mí. Porque si tú vienes con un espíritu de no aprender nada, pues no vas a aprender nada, mijo. Si tú vienes con un espíritu de crítica, también te vas a quedar, te va a aumentar la crítica en tu corazón y no vas a aprender nada ni te vas a beneficiar nada. Tienes que venir con un espíritu enseñable, un espíritu de expectativa, un espíritu de aprender. Y los religiosos no tienen ese espíritu. Esos estaban allí nomás para ver en qué cachaban el mal a Jesucristo. ¿Sabes tú que hay religiosos hoy en el siglo XXI estamos viviendo? Hay muchos religiosos. ¿Quiénes son los religiosos? Son aquellos que llegan a la iglesia, Dios los salva y recién los salva, están muy contentos porque vienen y llegan con toda su vida embarrada, toda su vida enredada, y Dios les desenreda la vida, y Dios vienen con maldición y Dios les hace bendición y los cambia y todo, pero después del tiempo ya se la creen mucho y hasta se creen mejor que el pastor y ya creen que saben más que el pastor y no saben más que el pastor, eso creen nada más y creen que y se vuelven religiosos. Y un religioso lo único que hace es estar criticando. Y ya nomás vienen a juzgar. Y mira cómo se vistió fulana, y mira cómo se vistió fulano, y mira cómo ando aquel. Y supe del matrimonio. Cállese, chismoso. Esos son los espíritus religiosos, no vienen a aprender. Gracias a Dios que aquí no hay, eso es en otras iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Así es, y ahí estaba lleno de puros religiosos. Y por eso Jesús no hacía ningún milagro. Fíjate, llena la casa y no estaba haciendo milagros y no estaba sanando a nadie. Hasta que llegó alguien, 4 hombres con un paralítico. No vengas con un espíritu de criticar y de ver en qué me equivoco, como si tú supieras toda la escritura. Hasta el mejor cocinero se le va un pelo en la sopa, dice la Biblia. Dice la Biblia de Luis Díaz, capítulo 2, versículo 4. Santo Dios. Te digo que hasta el mejor cocinero se le van. Vengamos pues con una actitud de aprender, amén. Y si tú vienes con una actitud de aprender, vas a aprender. Si tú vienes con una actitud de recibir, vas a recibir.
Así es. Entonces Jesús no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? A menos antes de que llegara el paralítico no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Pues porque no encontró fe. Pero en cuanto vio que había fe en esos 4 hombres que llegaron, empezó a hacer algo. Empezó a hacer algo. Pastor, ¿y qué tiene que ver todo este tema, todo esto que nos está enseñando con el tema? Que fe más santidad, igual la presencia de Dios. Para allá voy. Take it easy, man. Tranquilo. Fe más santidad, igual la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay milagros. Las cosas se componen. Amén. Pero hay un proceso, iglesia, para que el milagro suceda en tu vida. Hay un proceso. Y Jesús está esperando ver en ti fe. El factor fe no lo puedes eliminar para un milagro. Jesús está buscando factor fe y está buscando otras cosas también. Mira, vamos al versículo 20. Vamos al versículo 20. Sí les di el versículo 20, creo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 20? Dice, al ver la fe de ellos, fíjate, Jesús, llegan los 4 hombres, recuerda, no estaba haciendo milagros, no estaba haciendo ninguna otra cosa más que enseñando, porque no podía hacer otra cosa. Había mucha gente religiosa con un espíritu no enseñable y pues querían aprender. Ok, está bien, hay gente que así es, hay gente religiosa que nada más se cree que sabe mucho, que aprende mucho, pero no tiene milagros, no tiene cambios en su vida, su matrimonio está destrozado, su vida no refleja nada. Pero ¿cómo saben? ¿De qué te sirve tanta sabiduría? Y creerte muy sabiondo si no tienes tu vida bien. Silencio en la casa de Dios. Padre Santo. Bueno, mira lo que dice la escritura en el versículo 20. Llegaron los 4 con el paralítico y Jesús se fijó en algo. Jesús dijo, al ver ¿qué? La fe. Jesús anda buscando quién tiene fe. Y cuando encuentra a alguien con fe, dice, wow, aquí puedo hacer algo. Mira, dice, al ver la fe de ellos. ¿De cuáles ellos? De los 4 que llevaban, no el paralítico. La Biblia el pasaje nos enseña muy claramente que no está hablando del paralítico de la fe. A lo mejor el paralítico ni fe tenía, pues si tal ni conocía a Jesús. Lo estaban llevando apenas a conocer. Dice la fe de ellos, de las personas que lo estaban llevando, de los 4. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dijo? Hombre, tus pecados te son perdonados. Iglesia, pon mucha atención porque hasta este momento ya está el paralítico delante de Jesús. Ya se fijó Jesús que hay fe, no en el paralítico, en las 4 personas que lo están llevando hay fe, pero hasta este momento no hace el milagro. Pon atención porque aquí está la enseñanza clave. ¿Por qué no dijo, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete? Y hizo el milagro. ¿Verdad que eso no sucedió? No se fue directamente al milagro. Aló, iglesia. No se fue directamente al milagro. Dijo, al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Wow. Hasta aquí todavía no hace el milagro. Iglesia, hay un proceso para que el milagro en tu vida y en mi vida se haga efecto. Hay un proceso. Y el proceso es el mismo título del mensaje de hoy. Y la escritura nos lo enseña claramente, en este pasaje y en otros. Para que Dios haga un milagro en tu vida, Él tiene que encontrar 2 cosas en ti. La primera, hallar fe, que estás creyendo. Y la segunda, santidad. ¿Qué significa santidad? Caminar derechito delante de Dios. Pedirle perdón a Dios por tus pecados. La Biblia dice que Dios es justo y fiel para perdonar los pecados que tú confiesas delante de Él. Sean pecaditos chiquitos, sean pecadotes grandes, sean pecados que has estado haciendo por mucho tiempo, confiésalos, Jesús te los perdona. Y eso hace que vuelvas a caminar en santidad. ¿Alguien me está escuchando? A eso se le llama santidad. Que reconozcas cuando has fallado y todo. Ya fallaste o algo, no te quedes, pídele perdón, humíllate, ponte de rodillas, Señor, ayúdame. Y no te comprometas, no le digas, Señor, nunca más lo vuelvas, porque no lo vas a volver a hacer. Lo vamos a volver a hacer. No te comprometas, nomás dile, Señor, yo voy a hacer todo lo posible con la ayuda de tu Espíritu Santo y con la ayuda de tu poder para que no vuelva a suceder eso, pero no te lo comprometas. Confía en la presencia de Dios en ti, ayudándote a vencer. No confíes en tu propia voluntad, no te confíes en tus propias fuerzas.
Pero entonces, hasta aquí no ha hecho milagro. ¿Por qué? ¿Por qué se fue primero a perdonarle los pecados? Wow. ¿Por qué se fue primero a perdonar los pecados? Porque, iglesia, Dios primero se va a la raíz del problema. Iglesia, tenemos que aprender a caminar en santidad. Cuando Dios encuentra fe y encuentra santidad en tu vida, entonces el milagro y la presencia de Dios se manifiesta. Dije, el milagro y la presencia de Dios se va a manifestar cuando encuentre fe y cuando encuentre santidad. ¿Cómo le hago para caminar en santidad, pastor? Pues arrepiéntete, pídele perdón a Dios de los pecados y las faltas que has cometido. Endereza los caminos que no están bien derechos. Empieza a hacer de nuevo su voluntad. Empieza a caminar de nuevo delante de Él. Porque todos fallamos, dije todos fallamos. Tarde que temprano ya nos desviamos, tarde que temprano andamos haciendo cosas indebidas. Pues nada más regresa y pídele perdón y vuélvete a encaminar. Y eso es caminar en santidad, iglesia, eso es caminar en santidad. Y adelante. Y Dios sigue viendo fe y Dios sigue viendo santidad. La presencia de Dios ahí va a estar y los milagros van a suceder. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Le digo, yo lo creo, Señor, gracias, Padre. Tampoco caigamos en la creencia, en esta creencia, tengamos mucho cuidado. Es que Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. Sí es cierto, porque la Biblia lo dice. Pero tampoco te la creas tanto si no andas derecho delante de Dios. Es que Dios lo prometió y como Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Sí, mi hijito, sí, mi hijita. Pero usted tiene que permanecer siendo fiel a Dios. Pero usted tiene que permanecer en la voluntad de Dios. Pero usted tiene que permanecer caminando derecho. Porque si usted no sigue caminando derecho, aunque haya caminado años atrás derecho, usted olvídese, como dicen en inglés, forget the promise. Olvídate la promesa. Aunque Dios haya dicho que Él lo prometió, sí, pero lo que prometió lo va a cumplir siempre y cuando también tú cumplas estar y seguir en Cristo. Tú puedes haber durado mucho tiempo sirviendo a Cristo y de repente dejas de servir a Cristo como es debido. No se te va a tomar en cuenta nada de lo que hiciste antes. Te lo puedo enseñar bíblicamente, hay pasajes para eso. Que todo lo que tú has caminado en el Señor, así sean muchos años, ya has trabajado demasiado en el Señor, pero de repente te sales de su voluntad y no te corriges y no te enderezas, no te cuenta para nada todo lo que hiciste atrás. Y al revés. Si tú has hecho y no conocías a Cristo y antes de conocer a Cristo hiciste muchas maldades, hiciste muchas tonterías, muchas cosas, muchas faltas y todo, cuando vienes a Cristo no se te toma en cuenta todo lo malo que hiciste. Qué bonito es nuestro Dios, ¿no? Claro que sí. Entonces así es, tenemos que seguir caminando en Él para que las promesas se cumplan. No puedo salir con que es que Él lo prometió y me lo va a dar. Sí, es cierto, yo lo he dicho aquí, se los he enseñado a ustedes porque así dice la Biblia, pero también se sobreentiende, iglesia, se sobreentiende que si Dios lo dijo es porque lo va a cumplir y se sobreentiende que yo voy a andar bien. ¿Alguien está escuchando? Es algo lógico, tengo que andar bien en los caminos de Dios. Porque si no, entonces Dios haría milagros a todo el mundo, anduviera como anduviera, no importara si andabas en santidad o no. Por eso el título del mensaje es muy válido y el mismo pasaje nos lo está enseñando. Fe más santidad igual a presencia de Dios, y presencia de Dios es igual a milagros y poder de Dios en tu vida. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando se lo trajeron delante de Él? Dijo, viendo la fe, encontró fe. ¿Y qué más hizo? ¿Le hizo milagro? No. Le perdonó sus pecados. Iglesia, Jesús se va a la raíz, se va a la raíz del problema. No nomás se dice, te voy a decir, sí. No, fe más santidad, presencia de Dios y milagros de Dios. Así es, iglesia. Así es que Jesús siempre se va a raíz del problema. La parálisis de este hombre de años, era porque no conocía de Jesús. Escúchame, iglesia, la parálisis y el problema de esta persona era porque no conocía de Jesús y porque tenía pecados y no había venido a arrepentirse delante de Jesús. Y Jesús lo sabía. Dijo, la raíz del problema de este hombre es esa. Entonces me voy a la raíz, soluciono la raíz, sano su interior y todo lo exterior va a estar bien. Iglesia, primero sana lo de adentro. Primero sana lo de adentro, dije. Cuando tú sanas lo de adentro, todo lo externo va a caminar bien. ¿Y por qué algo externo no está caminando bien? Pues porque todo tiene que ver cómo anda lo de adentro.
Si hay algo que no está bien adentro, va a haber consecuencias, se va a reflejar en el exterior. Iglesia, se va a reflejar, lo quieras o no lo quieras creer. La Escritura nos lo está enseñando. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Dije, ¿cuántos están aprendiendo algo hoy? Claro que sí. Entonces Jesús se va a la raíz del problema. Por eso le dijo, tus pecados te son perdonados. Y una vez que le perdonó sus pecados, ¡pum!, hizo el milagro. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Wow, ¿cuántos quieren el milagro? Ahí está. Dios nos está dando la estrategia. Ten fe, camina en santidad. Pero no he caminado en santidad, pues empieza hoy. Pídele perdón a Dios. Pero es que no puedo perdonar a esa persona, pues perdónela. Pero es que no siento, perdónela. Usted nunca va a perdonar a alguien hasta que lo siente, nunca vas a sentir, nadie, ninguno de los que estamos aquí vamos a sentir perdonar a alguien que nos ofendió, No, eso no se siente. Ay, yo amanecí esta mañana y sentí perdonar a esa persona que me hizo esto. No, nunca lo vas a sentir. Es una decisión, el perdonar es una decisión, tienes que perdonar por el bien tuyo. Y una vez que perdonas, si tienes fe, no, hombre, la presencia de Dios va a caminar contigo. Y el poder de Dios se va a empezar a mover. Y las cosas que no estaban bien en tu vida se van a componer. Y todo va a cambiar para bien, créeme, iglesia. Porque en la presencia de Dios todo camina bien. Dije, en la presencia de Dios todo camina bien. Qué tremendo, iglesia. Jesús se va a la raíz del problema. ¿Cuántos desean la presencia de Dios? Con la presencia de Dios vas a lograr las metas que tienes en tu vida, el objetivo, el milagro, todo lo que estás esperando va a suceder. La Biblia dice que no hay maldición sin causa, lo dice la Biblia, No hay maldición sin causa. O sea, quiere decir, no hay cosas malas que a veces nos llegan a pasar que no las haya ocasionado algo, o nosotros mismos. No hay maldición sin causa. Entonces Jesús se va a la raíz del problema. Jesús se va a solucionar lo de adentro para que lo de afuera se ponga bien. ¿Sabes qué hace la gente? La gente quiere sanar todo. La gente quiere sanar todo, absolutamente todo lo que le está pasando afuera. Cuando lo que necesita sanar es lo que está dentro. ¿Quieres que Dios te sane todo lo que está pasando en tu exterior? No. Mejor sana lo que está en tu interior. Y automáticamente lo exterior va a reflejar cómo está tu interior. Y todo va a caminar bien. Y todo se va a componer bien. Y los milagros van a empezar a suceder. Y los sueños se van a hacer realidad. Y las cosas van a suceder conforme a la voluntad de Dios, que son bien. Qué tremendo. Solucionando lo de adentro, solucionamos lo de afuera. Qué tremendo, iglesia. Perdona al que te ofendió. Haz a un lado ese odio, ese rencor, ese espíritu de venganza, ese espíritu de amargura, ese espíritu de resentimiento. Hazlo a un lado y pídele perdón a Dios y perdona a la persona. Y verás si las cosas no cambian. Yo he conocido gente que le ha cambiado la vida, que no les ha cambiado la vida aunque vengan a la iglesia, porque traen algo en su corazón, y una vez que lo sueltan y perdonan y todo, Dios empieza a hacer cosas maravillosas en esas vidas. A veces eso está frenando los milagros y las cosas buenas en tu vida, y la salud en tu vida, o lo que esté pasando en tu vida. Qué tremendo. Mira qué bonito y lindo es Dios. Te ama tanto. Iglesia, te ama tanto a la iglesia El Paso Palabra Viva y a la gente que está aquí en la iglesia El Paso Palabra Viva, que hoy te está dando la estrategia y la manera de cómo tú puedes caminar con la presencia de Dios todo el tiempo. Te está dando la estrategia. Ten fe, camina en santidad y mi presencia va a ir contigo donde quiera que vayas. Y Dios confirmó un mensaje bien bonito, porque aquí el pastor Ángel ahorita habló de eso. Y dijo, yo estoy acostumbrado a que la presencia de Dios vaya conmigo donde quiera que yo vaya. Porque es cierto, cuando tú caminas con fe y en santidad, recuerda que es santidad, pues pídele perdón a Dios de lo que has faltado. Y eso es caminar en santidad, reconocer que no hemos hecho las cosas bien, y eso es caminar en santidad. Vuelves a caminar en santidad. No te estés preocupando tanto. ¿Alguien está escuchando? ¿Alguien está entendiendo lo que es la santidad? Qué tremendo, iglesia. Y así fue, iglesia. Entonces recuerda que caminar en santidad es arrepentirse del pecado. Iglesia, qué lindo es Dios que hoy te trajo para hablarte de esto. Algunos de ustedes están comprendiendo por qué no hay milagros en su vida. ¿Por qué
no sucede algo bueno en tu casa, en tu familia, en las cosas que quieres que cambien para bien. ¿Por qué no han cambiado las cosas para bien? Pues porque Dios te ama tanto que dice, necesitas que este domingo escuchar esto y necesitas ponerlo por obra, porque yo quiero hacer milagros en tu vida, porque yo quiero que la presencia de Dios permanentemente esté en tu hogar, en tu vida y bendecirte. ¿Sabes que supe de una mujer que estaba muy enferma? Enferma de cáncer, etapa 4. Aquí hemos tenido gente que ha estado enferma de cáncer, etapa 4, etapa 5, y Dios las ha sanado. Donde está la presencia de Dios, iglesia, hay sanidad, hay milagros, varios testimonios. Pues supe una mujer que estaba enferma de la etapa 4 de cáncer y alguien fue a orar por ella, un pastor fue a orar por ella. Y cuando llegó ahí, ese pastor tiene el espíritu, el don de discernimiento. Y Dios le habló y le dijo, no ores por ella. Le dijo, porque esa mujer está enferma con esa enfermedad terminal de muerte, porque tiene un odio tremendo contra su madre en su corazón. Y no puede perdonar a su madre por lo que pasó años atrás. Y su madre estaba ahí en el cuarto. Y entonces el pastor lo que hizo fue que habló con la mujer y le dijo, ¿sabes qué? Dios me dice que no ore por ti hasta que arregles un asunto. Y le dijo, ¿cuál asunto? Le dijo ella, porque tienes mucho odio contra tu mamá. Y que hasta que no perdones eso, entonces Dios, eso es lo que te está ocasionando la enfermedad nada más, hasta que no lo arregles. Dice que entonces ella, ahí estaba la mamá en el cuarto, le pidió perdón a la mamá. Y se abrazaron y lloraron y arreglaron cuentas. Bueno, en unos cuantos días le volvieron a hacer análisis de cómo seguía y ya había desaparecido el cáncer completamente. Pero ¿qué es la solución? Pues perdonar. Iglesia, Dios se va a la raíz, Dios se tuvo que ir a la raíz de este hombre. Le perdonó sus pecados y inmediatamente en cuanto le perdonó sus pecados y arregló este hombre cuentas con Jesús, levántate, toma tu lecho y vete, o sea, ya no hay problema, vas a vivir feliz, todo va a estar bien. ¿Cuántos siguen escuchando la palabra de Dios? Iglesia, estaba hablando de milagros de sanidad porque el mensaje habla de milagros de sanidad, pero esto sucede lo mismo para cualquier clase de milagro, ¿eh? Es lo mismo, tú tienes fe, caminas en santidad, en obediencia, hay un milagro económico, hay un milagro, el milagro que estés esperando. El milagro de provisión, ahí va a estar el milagro del matrimonio, de los hijos, de la escuela, del trabajo, de la familia, el milagro de la relación con esa persona, qué sé yo. Eso es para cualquier milagro, pero pongamos por obra la palabra de Dios. Que Dios, como Jesús dijo, al ver la fe de Dios, que Dios vea fe en ti y santidad en ti, y no te preocupes, la presencia de Dios va a ir contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Sabes qué va a pasar cuando ya la presencia de Dios anda contigo? Ya voy a terminar, iglesia, pero ¿sabes qué va a pasar cuando la presencia de Dios vaya contigo a donde quiera que tú vayas? Donde quiera que tú estés, vas a hacer bendición. Todos los que te rodean y te conocen van a decir, que aquí hay algo, aquí hay una paz tremenda. ¿Sabes que cuando la gente nos llega a visitar a nuestra casa, de la pastora y un servidor, que ya nomás vivimos nosotros dos ahí en la casa, ya nuestros hijos están casados y todo, aunque pues decir que vivimos nomás ella y yo ahí es un decir, porque ahí se mantienen mis nietas, pero es una bendición, ahí viven. Ahí viven. Lo que hacen las nietas de nosotros es que nos piden permiso para ir a visitar la casa de sus papás. Y sí, les damos permiso de vez en cuando. Pero la gente que ha llegado a visitar nos dice, oye, de veras, no te exagero, iglesia, nos han dicho sin preguntarles nada, oye, ¿qué paz se siente aquí? Ya cuando se van o algo nos comentan, gente que no es cristiana o gente cristiana, de las dos. Dice, oye, qué tranquilidad se siente, me voy de esta casa pero bien en paz, se siente algo. Pues sí, pues ¿qué es la presencia de Dios? Cuando tú llevas la presencia de Dios, bendices a la gente, todo es bendición, iglesia. A donde quiera que tú vayas, tú vas a un restaurante, nomás por el hecho de que tú estés allí, ya la presencia de Dios contigo, ese restaurante está bendecido mientras tú estés ahí. Tú te subes a un avión, ya ese avión ya no se estrelló, no te preocupes. Nomás porque tú vas ahí con la presencia de Dios. Y que le den gracias a Dios todos los demás tripulantes porque tú vas ahí. En serio, es en serio esto, iglesia. La presencia de Dios te acompaña y te bendice, claro que sí. Tú vas a tu escuela, joven, señorita, mientras tú estás en la escuela está segura y hay bendición. Pero es que no he oído pastor y que de repente se irán a escuelas que porque una amenaza, no te preocupes, tú estás ahí. La presencia de Dios está contigo, joven. Ahí vas a estar seguro y tienes seguro a todos los que están ahí también. Cuando ya se acabó el horario de escuela y te vas a tu casa, que Dios bendiga la escuela. Eso es en serio, iglesia, eso es en serio. La presencia de Dios nos acompaña y somos bendición a otros.
En tu trabajo pasa lo mismo. ¿Sabes que estuvimos, hace unos días vamos seguido a un lugar que se llama La Michoacana, donde venden nieves, ¿verdad? Banana split, ¿cómo se llama? Nieves y paletas heladas y todo. Y eran como las 8 de la noche. Vamos seguido y íbamos con nuestra nieta, mi abuela. Y eran las 8 de la noche y no había nadie, estaba solo y se me hizo raro porque el estacionamiento todo vacío. Y dije, pues está cerrado, que no. Y entramos, estaba nadie, nomás nosotros. Y le preguntaron a la señorita, o sea, no había nadie y como 5 o 6 empleados. Dije, pagándole a Dios que estos empleados y no hay ni un cliente aquí. Pero y le pregunté, mi esposa no se dio cuenta, pero le preguntaron a las empleadas, digo, oiga, ¿por qué está tan vacío? Se me hace raro. Dijo, ¿quién sabe? Está muy raro. Dice, ya tenemos buen rato que casi no llega nadie ni nada. Digo, pues qué raro. Bueno, nos atendieron, pedimos ahí la banana split, la paleta helada, tú sabes, ¿no? Todo lo que nos gusta. Nos sentamos en una mesa. En cuanto nos sentamos en la mesa, empezó a llegar, llegó primero una parejita de jóvenes. Y luego llegó otra parejita de jóvenes. Y luego llegó una familia con 3 niños. Y luego llegó otra familia con 4. Y se empezó, hicieron fila. Y se llenó el estacionamiento. Y le comenté a la pastora y le dije, mira, le dije, lo que hace Dios cuando la presencia de Dios está con las personas. Mira, les trajimos un resto de clientes hasta. Le dije, vamos, no hay que irnos luego, le dije, vamos a hablar un rato para que sigan viniendo. Lo llegué a vivir cuando yo tenía el negocio allá de Cosméticos Victoria en todo el estado de Chihuahua. Llegaba yo al negocio y literal, vacío. Oye, y no, tenemos toda la mañana, tenemos horas que no nos han comprado nadie en las papelerías, en la farmacia, que no ha llegado gente, muy raro. Llegaba yo y ya me iban a atender para hacer el pedido de los cosméticos que les surtí y todo, ni me atendían porque llegaba una persona y llegaba otra, y yo me tenía que esperar un montonal, pero les llevaba la bendición. Y ellos mismos me decían, mire qué raro, no tuvimos ni un cliente, nomás llegó usted y mire, ni lo podemos atender, se llenó. Pues yo sí sabía por qué. La presencia de Dios va contigo, donde quiera que tú vayas, llevas la bendición. ¿Sabes que esto lo mostró? Dale un aplauso a Dios. ¿Sabes que esto lo mostró José, el que fue vendido por sus hermanos? José, el que fue vendido por sus hermanos. Increíble, el José que fue vendido por sus hermanos. José que fue vendido por sus hermanos. Dice la Biblia que llegó de esclavo a Egipto, llegó como un esclavo, un hombre, un esclavo en Egipto, un hombre insignificante que no conocía a nadie. Lo pusieron a trabajar en una casa de un hombre llamado Potifar, un hombre muy grande allí en Egipto. Pero llegó como esclavo, un don nadie. Y llegó a trabajar en la casa de Potifar. Y dice la Biblia que Potifar lo vio que todo lo que él hacía, limpiaba el piso y lo limpiaba bien bonito. Limpiaba las ventanas y las dejaba brillosas, o sea, todo lo que hacía, lo hacía muy bien. Entonces se fijó Potifar y dice que al rato lo puso, fíjate, llegó como un esclavo insignificante y al rato, dice la Biblia, que especifica muchas veces en la Biblia de José, dice, y el Señor estaba con José, y el Señor estaba con José, y el Señor estaba con José. ¿Eso qué significa? Que la presencia de Dios estaba con José. Entonces, ¿qué hizo Potifar? Lo puso encargado de toda la casa. Tenía una casa, una mansión, con muchos empleados. Lo puso encargado porque vio que todo lo que él hacía le salía bien. Cuando tú tienes la presencia de Dios, todo lo que haces, lo haces bien. Todo lo que haces, lo haces bien. Mira lo que dice la escritura. Y aconteció, nomás te lo voy a leer en Génesis 39, no te lo van a proyectar. Ya, hablando de José, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, o sea, Potifar a José, y de todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio, o sea, del Potifar. Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Por qué estaba bendita la casa del egipcio? Porque José tenía la presencia, a causa de José. Y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. Pero luego Potifar tenía una mujer bien loca. Sí, que le gustaba andar de loca, sí. ¿Por qué? Porque quiso tener sexo era un jovencito, José. Dice la Biblia que era de bonito semblante, muy guapo, elegante, como alguien que están viendo ustedes aquí enfrente. Así, para que tengan una idea. Entonces dice que quería tener sexo con él, quería acostarse con él, dice la Biblia. Y entonces, él sabía que tenía que caminar en santidad. Recuerda, fe más santidad, presencia de Dios. Y presencia de Dios, todo camina bien. Y él se mantuvo en santidad. Y no dejó que esta mujer lo hiciera de él. Entonces esta mujer le inventó algo, cambió las cosas y dijo que él quería seducirlo a ella. Entonces pues ¿a quién le iban a creer? Ella era la esposa de Potifar. Lo metieron a la cárcel.
Lo metieron a la cárcel, entonces ya no está en la casa de Potifar. Mientras estaba en la casa de Potifar, dice la escritura, todo prosperaba. Como ya lo sacaron de la casa de Potifar y le van a la cárcel injustamente, la casa de Potifar, la Biblia de alguna manera nos lo muestra, la casa de Potifar ya no era lo mismo, se empezó a ir para abajo, porque la presencia de Dios es la que bendice, la presencia de Dios es la que prospera. Pero ahora que llegó, ¿a dónde llegó José? A la cárcel, y dice que llegó a la cárcel, y tú crees en la cárcel, el carcelero, el encargado de la cárcel, le encargó toda la cárcel. ¿Cuándo has visto tú que a un prisionero le encarguen todos los prisioneros? Y le den las llaves de todas las prisiones, porque le dieron las llaves de todas las celdas. Wow, mira lo que hace la presencia de Dios con uno. Mira, lo dice la escritura, todo lo que se hacía allí, está hablando en la cárcel, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, había un jefe de la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Dios estaba con José y lo que él hacía en la cárcel, Jehová lo prosperaba. Entonces, ya no está en la casa de Potifar, pobre casa de Potifar, se empezó a ir para abajo. Pero está en la cárcel y la cárcel empezó a prosperar. ¿Cuándo he visto que una cárcel prospere? Porque un preso está allí. Pues sí sucede. Aquí está un caso. Iglesia, la presencia de Dios es increíble. Le pido a los músicos que van pasando, por favor. Le pido a los músicos que van pasando. La presencia de Dios es poderosa. Pero Dios te ama tanto, iglesia, que te trajo para darte la estrategia. ¿Quieres un milagro? ¿Cuántos aquí quieren un milagro? ¿Cuántos aquí creen que Dios puede hacer un milagro? ¿Cuántos aquí creen que Dios puede cambiar tu situación para bien? ¿Cuántos? Ya no dijeron amén. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar tu situación para bien? Claro que sí. ¿Sabes que estas cosas suceden solamente aquel que cree? Si tú no lo crees, no va a pasar nada. Nomás te llenaste de información hoy y de mucho conocimiento de la Biblia, pero no va a pasar nada, tienes que creerlo. ¿Por qué Jesús no había hecho ningún milagro antes de que llegaran los 4? Porque no había visto fe nadie. ¿Te fijas que es la fe la que mueve todo? Entonces, ¿cuántos creen hoy que realmente Dios puede cambiar tu situación para bien? Dale un aplauso a Dios, y para mucho bien. ¿Por qué no adoras a Dios con nosotros? Yo estoy seguro que ahorita que vamos a hacer una oración, ahorita vamos a hacer una oración para empezar a caminar en santidad todos. Todos necesitamos hacer una oración para empezar a caminar en santidad. Dije, todos necesitamos hacer una oración, incluyendo el pastor, para caminar en santidad. Y a partir de ahí empieza a tener fe, y créeme, a partir de ahí la presencia de Dios va a ir contigo donde quiera que tú vayas. La gente lo va a notar, ponte de pie. La gente lo va a notar y va a decir, aquí hay algo. Yo voy a estar pegado a este hombre, yo voy a estar pegado a esta mujer. Algo hay aquí, algo está pasando aquí. Esto me bendice. Y la gente lo va a notar, porque tú vas a caminar en la presencia de Dios. ¿Qué te parece si conmigo hacemos una oración y repites junto conmigo? Vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos a cuentas con nuestro Dios, porque esa es la manera de volver al camino de la santidad. Vamos a decirle y vamos a repetir, repite junto conmigo: Señor Jesús,